Nosotros hemos quedado en unidad número 4, funciones analíticas, ¿cierto? Sí, ingeniero. Definición. Bueno, esto ya hemos adelantado la vez pasada, alguito, con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero lo vamos a hacer ya con ejemplo. Si la derivada f' de z existe en todo punto z de una región R, entonces diremos que f de z es una función analítica en R y nos referimos a ella como una función analítica en esta región. Una función f de z es llamada analítica en punto z sub 0 si existe una vecindad, valor absoluto de z menos z sub 0, menor a delta, tal que en cada punto de ella f' de z existe. Una condición la condición necesaria para que W, hagamos completo esto, igual a f de z e igual a su vez igual a u en función de x y más b. U es parte real y b parte imaginaria, b de x y por i, sea una función analítica en una región R, es que en R, u y b satisfagan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué significa eso? Que la derivada parcial de u respecto de x sea igual a la derivada parcial de b respecto de y. La derivada parcial de u respecto de y sea igual a menos derivada parcial de b respecto de x. Entonces, ejemplos de mostrar que W, que es igual a f de z, sea igual a 2z cuadrado menos 3z por i, es una función analítica. Entonces, simple. Tenemos que mostrar que estas derivadas parciales se cumpla esa igualdad. Si esa igualdad o esas dos ecuaciones se cumplen, la función llamamos analítico. Entonces, de f de z igual a 2z cuadrado menos 3z por i, tenemos que definir u y b. Una vez que tenemos u y b, tenemos que derivarla respecto de x, respecto de y, tanto u como b. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Reemplazamos primero en z, sabemos que z es x más y por i. Entonces, 2z cuadrado será 2x más y por i al cuadrado menos 3zx más y por i. Entonces, primero desarrollamos este binomio y luego eliminamos paréntesis. X más y por i al cuadrado significa que es el cuadrado del primero más el doble 2xy por i, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que es y cuadrado, menos y cuadrado. Menos 3, bueno, aquí, bueno, después en el siguiente paso eliminamos paréntesis. 3i por x más y por i. Entonces será 2 por x cuadrado, será 2x cuadrado. 2 por 2, 4x por i. 2y cuadrado menos 2y cuadrado. 3i por x será 3x por i. Menos 3i por y será 3y por i cuadrado. Menos y cuadrado es menos 1. Por menos va a ser más 3y. Entonces, aquí habrá términos reales. Aquí 3 términos reales y 2 términos imaginarios. Los vamos a agrupar así. En un paréntesis, así, paréntesis, 2x cuadrado menos 2y cuadrado más 3y, parte real, estos 3 términos real, imaginario, 4x por y menos 3x por y. Entonces, aquí decimos que, por supuesto, u es, en el primer miembro, u es real, igualamos a la parte real del segundo miembro. U será igual a 2x cuadrado menos 2y cuadrado más 3y. B es imaginario en el primer miembro, igual a 4x por y menos 3x, parte imaginaria del segundo miembro. Entonces, lo que hemos hecho es igualar, para que dos complejos, hemos utilizado el concepto, para que dos complejos sean iguales, sus partes reales tienen que ser iguales, sus partes imaginarias iguales. Entonces, U es real, B imaginario. Ahora, lo que vamos a hacer es derivar U. Aquí nos indica las ecuaciones de Cauchy-Riemann, derivada parcial de u respecto de x sea igual a la derivada parcial de b respecto de y. Derivada parcial de u respecto de y sea igual a menos derivada parcial de b respecto de x.
Entonces, derivada parcial de u respecto a x, todo lo que no sea x será constante, ¿sí? Este será 0 y este será 0. Entonces, 2 por 2, 4x. Aquí está la derivada parcial de u respecto de x. Ahora, la derivada parcial de b respecto de y, aquí tenemos el otro, la igualdad, la primera ecuación. Derivamos b respecto de y. Si es respecto de y, 4x será constante y 3x será constante. Entonces, 4x. Aquí está la otra derivada. Entonces, si reemplazamos en la primera ecuación de Cauchy-Riemann, esta igualdad se cumple. Derivada parcial de u respecto a x es 4x, está bien. Y derivada parcial de b respecto a y también es 4x, cumple la igualdad. La otra ecuación dice que la derivada parcial de u respecto a y debe ser igual a menos derivada parcial de b respecto de x. Derivada parcial de u respecto de y, volvemos, este ya no es, x, perdón, ya no es 0. Derivada parcial de u respecto, ¿dónde está? De u respecto de y. De u respecto a y, aquí estamos derivando eso. Entonces, esto será 0. Perdón, la constante es derivada de una constante 0. Entonces será 2 por 2 menos 4y. Menos 4y está bien. Y 3, derivada de 3y respecto a y es 3. Ahora, derivada de b respecto a x, además el signo menos, ¿no es cierto? Pero respecto de x lo vamos a hacer, entonces 4y menos 3. Pero como aquí dice menos, multiplicamos por menos, va a ser menos 4y, y 3 menos 3 por menos va a ser más 3. Entonces, aquí en definitiva, esta derivada de b respecto de x, decía antes 4y menos 3, pero aquí le hemos multiplicado por menos 1, entonces reemplazamos. Derivada de u respecto a y es menos 4y más 3, y menos, igual a menos derivada de b respecto a x, menos 4y más 3. Entonces, se cumple la igualdad de ambas. Por lo tanto, f de z es una función analítica. Preguntaba aquí, ¿no es cierto? Decía, f de z es analítica. Sí, es analítica. Otro ejemplo, que f de z sea z cuadrado más 5z por i más 3 menos i. Por supuesto, el mismo enunciado, decir si la función es analítica. Z cuadrado, reemplazamos ahí x más y por i en z más 5z x más y por i más 3 menos i. Entonces de ahí vamos a definir real e imaginario. Z cuadrado es un binomio al cuadrado, x cuadrado, o el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, 2xy por i, más el cuadrado del segundo, menos y cuadrado. Más 5i por x más y por i, más 3 menos i. Entonces, eliminamos paréntesis, multiplicando, por supuesto, x cuadrado aquí en este paréntesis multiplica por 1, no hay necesidad de modificar nada, x cuadrado más 2xy por i, menos y cuadrado. Aquí modificamos porque estamos multiplicando 5i por x y 5i por y por i. Entonces será aquí 5x por i menos 5y. Veamos, aquí es 5y por i cuadrado más 5y por i cuadrado. Entonces i cuadrado es menos 1 por más 5y será menos 5y más 3 menos i. Entonces aquí tengo términos reales. 1, 2 términos, 4 términos reales. Y 1, 2, 3 términos imaginarios. Los agrupamos, paréntesis, x cuadrado menos y cuadrado menos 5y más 3. Esto será real. Y los imaginarios 2xy más 5x
menos 1. Esto será imaginario. Entonces, igualamos real del primer miembro con real del segundo miembro. Entonces, u será igual a x cuadrado menos y cuadrado menos 5y más 3. Y b será 2xy más 5x menos 1. Aquí está, ¿no es cierto? Ahora hay que derivar u respecto de x. Si es respecto de x, estos tres últimos términos es 0, derivada, dice aquí derivada parcial, entonces 2x únicamente. ¿Está bien? Y ahora derivamos 2x, ¿no? Si derivamos b respecto de y, será 2x y este será 0. 2x también. Reemplazamos en la primera igualdad, entonces esto cumple. 2x igual a 2x. Ahora, derivada de u respecto de y tiene que ser igual a menos derivada de b respecto de x. Todo esto para que se cumpla, para que sea la función analítica, tiene que cumplirse. Derivada de u respecto de y será menos, esto será 0, menos 2y menos 5. Menos 2y menos 5. Está bien. Ahora, derivada de b respecto de x, si directamente multiplicamos, primero, si la derivada de b respecto de x será 2y positivo más 5, ¿no es cierto? Entonces, pero si le multiplicamos por menos 1, será menos derivada de b respecto de x igual a menos 2y menos 5. Estas dos derivadas reemplazamos y será entonces menos 2y menos 5, está aquí, igual a menos 2y menos 5. Entonces cumple la igualdad, por lo tanto la función es analítica. Punto aparte, funciones armónicas. Entonces aquí, antes que pasemos a otro tema, aquí se resume, ¿no es cierto?, una función f de z cualquiera. Para que sea analítica, tiene que cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y las ecuaciones de Cauchy-Riemann dicen que la derivada parcial de u respecto de x sea igual a la derivada parcial de b respecto de y. Nosotros, aquí, repito que cuando derivamos o dice derivada parcial de u respecto de x, todo lo que no sea x será constante. Y aquí, derivada parcial de b respecto a y, todo lo que no sea y será constante. Lo mismo aquí, derivada de u respecto a y, derivada parcial de u respecto a y, todo lo que no sea y es constante. Derivada de b respecto a x, todo lo que no sea x será constante. Entonces, simple. Simplificamos solo a derivar. Por supuesto, porque primero tenemos que definir u y tenemos que definir b. Si no tenemos esto, no podemos hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, también es simple llegar tanto a la función u como b. Funciones armónicas. Si las segundas derivadas parciales de u y b se refieren a las anteriores, real e imaginaria, con respecto a x y y, existen y son continuas en una región R, entonces la segunda derivada de u, segunda derivada parcial de u respecto de x dos veces, más segunda derivada parcial de u respecto de y dos veces, sea igual a 0. Esto, si derivamos u, y si la segunda derivada parcial de b respecto de x dos veces, más la segunda derivada parcial de b respecto de y dos veces, igual a 0, entonces recién podemos afirmar que la función es armónica. Es decir, que nosotros esas funciones que hemos definido anteriormente como u y b, las tenemos que derivar dos veces, como indica aquí. Si tenemos la función u únicamente, aquí está referida a u o solamente b, pero que tenemos que derivar dos veces respecto de x y respecto de y, de x y de y. Entonces, si la suma de estas dos derivadas, segundas derivadas parciales, son iguales, perdón, si la suma es igual a 0, esta ecuación cumple la igualdad 0 igual a 0, la función es armónica. En este caso, si se tratara de b, si la suma de estas derivadas parciales es 0, entonces se cumple la igualdad, la función es armónica. ¿Cómo relacionamos con las funciones analíticas?
o pongamos así, relación con las funciones analíticas. Si las derivadas f' de z existe, si la derivada f' de z existe en todo punto z de una región R, entonces decimos que f de z es una función analítica en R. Si f de z es analítica en cierto dominio D, entonces su parte real, que es U, parte real de la función es U de XY, y su parte imaginaria, B de XY, son funciones armónicas en este dominio. Es decir, para que sea analítica tiene que cumplirse esta igualdad, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no es cierto? Y para que sea armónica tiene que cumplir estas igualdades. Entonces, ambas funciones armónicas y funciones analíticas están relacionadas con las derivadas de U y B. Ejemplo, da la función U igual a 3x cuadrado por y más 2x cuadrado menos y cubo menos 2y cuadrado. Aquí solamente se nos está dando U, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Aquí hacía referencia de si tenemos U o tenemos B. Aquí, si U pregunta, si U es armónica, inciso A, decir si U es armónica. ¿Qué tenemos que hacer? Derivarla dos veces respecto de X de Y, sumar esas dos derivadas. Si cumple la igualdad de 0 igual a 0, la función es armónica. Si no cumple, por supuesto, no es armónica. Bueno, como ya tenemos, pues primero inciso A dice decir si la función es armónica, pero inciso B, si nos está dando U, aquí nos pide B, hallar B para que f de z sea analítica. Entonces, en función a esta ecuación U, nosotros podemos determinar B, ya que tenemos las condiciones de Cauchy-Riemann para que sea analítica. Solo que aquí no conocemos esta derivada de B. Derivada de B no conocemos, pero para obtener esto tenemos que conseguir primero B y ver si se cumple. Inciso C, una vez que tengamos B, además de U, tenemos U de inicio y vamos a obtener B, para la función podemos expresarla en términos de Z. O dice inciso C, expresar la función en términos de Z. Por ahora vamos a quedar ahí, jóvenes. Yo creo que mañana hablaremos de examen, ¿listo? A ver cuándo podemos programar nuestro examen. Pero por supuesto que si es que mañana llegamos independientemente que lleguemos o no, vamos a programar nuestro examen ya que vamos a estar cerca. Y vamos a programar con anticipación. No es más, jóvenes, por ahora. Mañana continuamos, ¿listo? Chao, jóvenes. ¿Hay alguna consulta? Creo que no. Ya, nos vemos mañana entonces. Chao, jóvenes. Listo, hasta mañana. Enseguida les paso los avances. Hasta luego.